desarrollar todo ese plan de juego a través de distintas arquitecturas, pues hombre, me dio una metodología para poder aterrizar todo esto, ¿no? Que antes, pues bueno, sí, lo haces más o menos, sabes que los departamentos funcionales, el tema de procesos, por ejemplo, yo sinceramente tampoco lo considero tan importante. Y es a raíz de hacer el programa cuando te das cuenta que los procesos son fundamentales y es como la empresa da valor a sus clientes. Y desde luego sin personas no hay empresa, pero si las personas no están detrás, ya puedes tener lo que tengas, pero la cosa no funciona. Y quien te saca las cosas y quien te diferencia son las personas. O sea, lo que te aporta a las personas no te lo puede aportar ni procesos, ni organización, ni nada de nada. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un episodio más de este podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. Continuamos con la serie de testimonios de los alumnos del programa Experto Chief Transformation Officer que hemos elaborado y hemos llevado a cabo ya en 2 generaciones entre BT Consortium y la Universidad San Jorge en Zaragoza, España. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir y agradecerle a Jesús Ramos, que nos acompaña en este episodio, en esta conversación. Jesús, muchísimas gracias. Bienvenido. Si nos pudieras ayudar presentándote con la comunidad. En primer lugar, gracias a vosotros por invitarme a este podcast. Y bueno, presentándome, como dices, Miguel, soy Jesús Ramos, yo vivo en Zaragoza y bueno, yo he estado trabajando durante tiempos en la empresa familiar. En un momento dado llegué a la posición de CEO de la compañía. Esta compañía estaba en el sector de la biotecnología y en el año 20 vendimos la compañía a otra compañía mayor que nosotros, también del sector. Y desde entonces siempre me ha gustado el tema de negocios, siempre la parte estratégica, tal vez desde mi posición, incluso la posición que yo tuve antes, que era responsable de una de las divisiones importantes de la compañía. Siempre me ha gustado esa visión estratégica o darle esa visión estratégica a la compañía, ¿no? Ese largo plazo. A veces veo que mucho corto plazo y poco largo plazo. Entonces siempre me gustó esa visión. Y entonces cuando vendimos la compañía yo tenía 2 opciones. O seguir en la parte ejecutiva o estar más en la parte de, más que consultoría, más de facilitador. Me gusta casi más la palabra facilitador más que consultor. Y descarté la primera porque, sinceramente, ya tengo una edad, no me apetecía seguir estando con horarios, con informes, etc. Entonces me pareció que era una opción muy buena el tema de ser facilitador, porque creo que puedo aportar a otras empresas, a otros emprendedores, a poder seguir desarrollando sus negocios, ¿no? Entonces yo creo que es un win-win. Yo disfruto ayudando a los demás, siguiendo estando conectado con el mundo de los negocios y ayudando a otros pues a desarrollar lo que están haciendo, ¿no? Totalmente, Jesús. Y fíjate que se nos hizo bien interesante. Me gustaría iniciar la charla, Jesús, si te parece por ahí, porque convivimos en los últimos 5 meses, ya ahora 6 meses aproximadamente, en el programa, ¿no? Y dentro del programa es un requisito llevar a cabo un proyecto, ¿no? El proyecto TEI, ¿no? Que le llamamos el proyecto integrador, en el que el alumno va aplicando todos sus conceptos. Entonces, se me hizo muy interesante que durante todo el programa tú aplicaste evidentemente la perspectiva del CEO, porque pues es la posición que tú jugabas en tu empresa, ¿no? Y como tú sabes, en el programa siempre les recomendamos siéntense en la silla del director general para que puedan ver la perspectiva completa. Sin embargo, también tenías la perspectiva del dueño, vamos a decirlo así, del dueño de una empresa familiar
la perspectiva de la experiencia de haber vendido de esa empresa familiar, pero yo creo que más importante que todo, más interesante, me atrevería a decir, Jesús, la perspectiva de verlo en retrospectiva, porque tú hiciste tu proyecto, digamos, en retrospectiva de cómo gestionabas la compañía en la etapa final antes de la venta, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar por ahí, Jesús, con estas diferentes perspectivas de director general, dueño, empresa familiar, etcétera. Qué es lo que más te dejó, qué te llamó la atención conforme hiciste tu proyecto TEI con esta perspectiva de empresa familiar, dueño, director general? A ver, el tema de la perspectiva TEI, vamos a ver, digamos que a mí lo que me ha dado la metodología TEI, yo cuando estaba en la posición de CEO de la compañía, bueno, empiezo diciendo que cuando yo me reflexioné como facilitador, qué era lo que yo podía aportar a otros, yo tenía claro que era esa visión sistémica que creo que tengo de la compañía. Tal vez porque llevo muchos años siempre, más que en una posición funcional, de algún departamento funcional, verlo siempre pues teniendo que tocar distintos picos, ¿no? Que si marketing, que si logística, que si tal dentro de mi unidad de negocio en su momento y luego como CEO. Entonces, yo creo que ese es mi punto fuerte, es la visión estratégica que puedo tener de la compañía. A mí cuando yo retomo el tema de la TI, o sea, el problema que yo tal vez, o sea, yo entiendo, tal vez por mi formación, es decir, yo siempre he tenido, bueno, ya tengo una cierta edad, como he dicho antes, no lo quiero volver a repetir. Eres Eh, muy joven, Jesús, eres muy joven. sí, pero la genética que hay incorporada es muy buena, ¿eh? O sea, es decir, esa visión sistémica o estrategia que yo tenía de la compañía, el hecho de incorporarla a la compañía no siempre es fácil, a pesar de tener todo el conocimiento de las distintas áreas funcionales, ¿no? Pero como yo no tenía ninguna metodología. Entonces, bueno, pues yo lo fui haciendo, yo creo que con muchos CEOs, que va haciendo, pues por la experiencia que va teniendo, por los conocimientos lógicamente que tiene, y lo va haciendo poco a poco, pero sin una sistemática. Entonces, cuando yo cojo el proyecto, que además me parece muy interesante, que dentro del curso, del programa, se desarrolle un programa, o sea, se desarrolle un proyecto, porque es la manera de aterrizar toda la metodología, bueno, pues te vas dando cuenta, o yo me voy dando cuenta, o sea, claro que yo tengo toda la compañía en la cabeza. Claro. Entonces, es darle organización y sentido a cómo yo lo hubiera hecho, porque fue mi proyecto. Es decir, yo si ahora tuviera la compañía con ese propósito, ese plan de juego, que sí que ese plan de juego sí que lo teníamos incorporado ya. Más o menos el plan de juego que yo incorporé era el que nosotros teníamos ya. Pero el desarrollar todo ese plan de juego a través de las distintas arquitecturas, pues hombre, me dio una metodología para poder aterrizar todo esto, ¿no? Que antes, pues bueno, sí, pues lo haces más o menos, sabes que los departamentos funcionales, pero bueno, el tema de procesos, por ejemplo, yo sinceramente tampoco lo considero tan importante. Y es a raíz de hacer el programa cuando eh, te das cuenta que los procesos son fundamentales y es cómo la empresa da valor a sus clientes. Claro. O sea, no a poder departamento funcional, sino a través de procesos. Bueno, pues todo eso que tal vez lo tengas en la cabeza por tu experiencia, pero no lo llegas a aterrizar y es lo que a mí la TEI me ha facilitado Claro. haciendo programa, ¿no? Es un poco. Fíjate, tocas un punto bien, bien importante y de hecho es uno de los episodios que vienen un poco más adelante y ahorita comento por qué. Los directores generales, Jesús, como lo discutíamos en varias ocasiones en el programa, tienen muy claro lo que quieren de su empresa en la mayoría de las ocasiones, ¿no? El rumbo, a dónde la quieres mover, qué sería lo importante, y de alguna manera naturalmente pues sí, de una manera quizá empírica ven integralmente la empresa, ¿no? Pero en muchas ocasiones, como bien apuntas tú, lo que está faltando es este método para poder integrar la visión sistémica un cómo, o sea, no solamente tener los qués claros, sino ayúdame con algunos cómos para conectar todas las piezas. Pero fíjate que es importante y lo ligo con tu comentario de que te quieres desarrollar ahora como facilitador, porque muchas veces cuando el director general pues tiene estas inquietudes y de alguna manera está solo, o sea, cuando hablamos en la soledad del director general, ¿no?
voltea hacia afuera o pide ayuda a alguno de sus directivos funcionales y ambos voltean hacia afuera y te contesta la consultoría con un proyecto aislado, ¿no? Es un proyecto donde viene la tecnología fulana de tal que te va a resolver, etcétera, ¿no? Y recuerdo muy bien tu proyecto, y al punto también de lo que mencionas de los procesos, donde veías precisamente cómo efectivamente varios de esos proyectos, quizá tecnológicos en su momento, pudieran haberse potenciado mucho más para al realmente insertarlos en una capacidad diferenciadora en los procesos, en ligar tecnología con procesos, con organización, con cultura, etcétera. ¿Qué les dirías a los directores generales, a esos Jesús que están allá afuera, digamos, integrando todo este reto? ¿Cuál es la reflexión que, digamos, ya teniendo un método, ves que precisamente el director general puede tomar, digamos, esa forma diferente de hacer las cosas, Jesús? Hombre, yo les recomendaría que tengan método. Es decir, mira, yo me estoy fijando, yo por ahora, porque como yo estoy asesorando a alguna empresa, incluso fíjate, y sabes que estoy en Estados Unidos esta Sí, semana. sí. He tenido ocasión de hablar con un amigo que vive aquí en Los Ángeles, que tiene una posición muy similar a la mía. Yo le comentaba que yo había hecho el proyecto este y, y yo le he comentado, digo, mira, yo lo que veo cuando hablo con empresarios o cuando estoy ayudando a una empresa a desarrollar su negocio es que veo mucho, como tú dices, Miguel, el qué, o sea, qué es lo que quieren hacer, pero no saben el cómo. Es O sea, correcto. hay mucho negocio, pero poca empresa. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Y eso Steven, que es como se llama este amigo, también me lo comentaba. O sea, que no solamente no es un mal endémico de España, por decir algo. No, 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 claro. Es un mal o sea, que hay muchos empresarios que tienen las ideas brillantes, pero que no saben cómo desarrollarlo. Entonces, yo creo que para mí es fundamental la formación. Bueno, pues yo, lógicamente, pasé por el colegio, pasé por la universidad, luego hice un MBA, pero es que después de eso, yo he estado formándome durante toda mi vida, ¿no? Y eso te va abriendo perspectivas, puntos de vista nuevos dentro de la compañía. Y yo creo que un CEO tiene que tener experiencia, que es fundamental, habilidades blandas que se dice, y luego formación, formación y formación, porque te va abriendo puertas. O sea, yo cómo llego yo llego a esta formación, yo creo que por esa dinámica que llevaba de ir formándome, ¿no? Y te vas abriendo y dices, ahora me interesaría hacer esto, me interesaría hacer aquello. Entonces, y hablando concretamente de la TI, te voy a decir lo que a mí me ha dado. O sea, yo, como digo, me he ido formando a lo largo del tiempo. Entonces me he ido formando pues, en áreas funcionales. En la última parte de mi carrera profesional la enfoqué mucho en inteligencia emocional. O sea, yo te diría que hay dos partes dentro de mi carrera profesional, hay como dos, 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 em, dos etapas. La primera, muy enfocada a la empresa como una zona de producción, a ver si me entiendes, como que aquí las áreas funcionales tienen que hacer su trabajo y punto pelota. Y luego me di cuenta que realmente las personas es lo importante de la compañía. Y más en una empresa como la mía. La mía era una empresa comercial, nuestro negocio era, nosotros importábamos, eh, en este caso era todo el tema de diagnóstico clínico, trasplante fue un tema importante para nosotros. Entonces, nosotros lo que hacíamos era comprábamos el producto fuera y lo vendíamos en España y en Portugal. Para nosotros las personas como compañía comercial es fundamental. Somos una compañía de servicios. Nuestro valor añadido viene del servicio, no viene del producto. Claro. Entonces, bueno, pues eso, luego esa segunda etapa ya me enfoqué más en tema de personas. Hice mucho curso de inteligencia emocional, que creo que es fundamental para los CEOs, ¿no? Entonces yo creo que el CEO tiene que formarse en áreas funcionales, en inteligencia emocional, y luego la TI, que es lo que a mí me ha dado, digamos, es la caja donde yo incorporo, o el frame, o el marco donde yo incorporo todo. Es decir, yo cuando a mí me invitan a ver cuando presentabais el programa, joder, yo salí de ahí diciendo, leches, digo, esto es lo que yo buscaba, porque me había estado formando, pues, pues como decía antes, ¿no? En distintas áreas, en inteligencia emocional, y digamos que la TI lo que me hace es un poco
O sea, lo demás son herramientas y esto es el cuadro de mando para llevar la compañía en el largo plazo y llevar a cabo la visión. Y toda la formación anterior, pues es formación que evidentemente es muy útil, pues para áreas funcionales o para tratar con personas, que todos somos, que las compañías son personas, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me ha dado la TEI es eso. O sea, lo que me ha dado la TEI a mí es ese marco de referencia para poder, y dentro del cual, con distintas herramientas trabajando, ¿no? Y fíjate que lo ves muy, muy claro, porque justo la metodología TEI, Transformación Empresarial Integral, es eso, es una guía, no solamente para la parte de la operación, para entender la empresa como un sistema en la operación, sino en la transformación también, tanto la parte de negocio como la parte de empresa, como bien dices. Y lo importante es eso, es juntar las piezas, o sea, no estamos de alguna manera argumentando que haya algo, digamos, muy nuevo en alguna de las piezas son las que son, las arquitecturas son las que son, la estrategia, lo digital, la gestión, la organización, la cultura, el mapa de ruta. Lo relevante de la TEI es justo lo que mencionas, Jesús, ese marco que te permite integrar con método precisamente todas las arquitecturas que ya hoy conforman tu empresa, tu sistema, para que puedas realmente tomar la ruta de transformación en la que tienes que conducir o quieres conducir a tu empresa. Pero fíjate que mencionaste varias cosas bien importantes, Jesús, y me gustaría regresar a varias de ellas. Ahora comentaba un poco sobre la TEI, pero voy a regresar a la parte inicial, que donde decías cómo el director general vive esta soledad y que ciertamente no es nada endémico de España, ni de México, ni de Estados Unidos. Es algo realmente transversal el hecho de que precisamente esta soledad del director general tiene que ver con la forma en que las empresas han venido evolucionando. Es decir, hemos integrado las funciones, ¿sí? Hemos integrado las funciones, el que compra, el que opera, el que vende. Hemos generado, y yo estoy hablando de una manera genérica o generalizando, hemos generado esta relación funcional o uno a uno, el director general con cada una de estas funciones. Hemos llevado esta política de empresa en donde si yo veo por mi silo, por mi área, por mis intereses, me anoto mis goles y me dan mi bono. Hemos generado estos espacios de política en donde yo voy luchando por crecer, pero crecer en teoría significa que yo me vaya poniendo medallas en el camino y entonces va creciendo esta situación funcional que le llamamos nosotros o de silos, pero que cuando entiendes el negocio y la empresa de una manera diferente, te das cuenta que es todo lo contrario. O sea, estás departamentalizando o funcionalizando un sistema que naturalmente es un sistema, y eso es algo, Jesús, comunidad, que ha sucedido en todas en todas las industrias, en todas las culturas, en todos los países, porque de esa manera, y esto ya viene desde la revolución industrial, de esa manera hemos no solamente llevado a cabo las empresas, sino también la formación de los profesionales. Los hemos departamentalizado, los hemos puesto en silos, en cajitas, tanto la operación del negocio y la empresa como la formación de los profesionales. Y entonces tenemos esta Correcto, sí. situación hoy día en la que es muy natural, Jesús, en todas las culturas, todas las sociedades, que no es tan natural ver el sistema, y lo comentábamos en el programa, ¿no? O sea, realmente ha habido enfoques en su momento como el de Peter Senge, enfoques como en su momento el del Balance Scorecard, el de los mismos procesos de negocio que han intentado ver las piezas del sistema y no, porque realmente hay otra corriente que son las herramientas tecnológicas o los servicios de consultoría, que de alguna manera han tenido cierto interés, intencionado o no, de mantener esta departamentalización, porque hoy te vendo el proyecto uno, mañana te vendo el proyecto 2, mañana te vendo el proyecto 3, y todo esto pues al pasar de las décadas, que no son muchas tampoco, pero hemos tenido la realidad de lo que hoy son las empresas. Entonces me hace muy interesante lo que apuntas, y estoy seguro que más de un Steven y un Jesús y un Miguel están coincidiendo en este momento sobre ese punto, ¿no?
Sí, el tema de la soledad, vamos, sí, eso está claro. Y tú ya sabes que cuando en mi compañía realmente eh, yo no tenía un comité ejecutivo. Es decir, yo como tú dices, yo hablaba con cada responsable de área funcional, pero es que al final la decisión casi era mía. Y entonces te echas sobre las espaldas pues mucha responsabilidad y además tal vez con una visión muy, pues desde mi visión, ¿no? Y al Claro, tener un comité directivo donde aporte todo el mundo desde su visión, aporte al bien de la compañía, creo que es un beneficio. Y claro. yo creo, fíjate, que luego lo pensaba con el tema de la TI, como tú muy bien dices, yo toda la formación que he recibido y el MBA, lo que es que yo el MBA lo hice ya hace unos años, era muy departamental, como dices. Eh, yo creo que es bueno, fíjate, lo estaba pensando, por pensar también en esta charla, ¿no? Estaba yo pensando que la TI sería bueno tanto cuando empiezas tu carrera profesional como cuando la terminas. En el sentido de Buen que punto. si, eh, por ejemplo, Elizabeth, ¿no? La Claro. compañera fue el podcast anterior, yo creo que para ella es muy interesante para ella y por cualquier chaval que termina la carrera, el tener un tipo de formación, se llame la TI o se llame cualquier otro, que digamos te dé una visión sistémica de la compañía para poder integrar las piezas. Y yo Claro. soy de la opinión que dentro de la compañía, hombre, no es posible, ¿no? Pero al menos el comité directivo, todos los responsables del comité directivo tendrían que pasar por una llamamos TI, para que tengan esa visión global de la compañía. Porque es que si no, pues como dices, cada uno vamos a nuestra visión departamental, el de finanzas va a lo suyo, el de producción va a lo suyo, pero joder, es que digamos que la empresa es un todo, es un mismo barco. Es decir, esto no son barquitos, cada uno va a su rumbo, no, no, esto es un barco y todos estamos dentro de ese barco. Entonces, para mí que la TI, bueno, digamos la TI porque es lo que yo he hecho, ¿no? Mm, Pero yo creo que es fundamental, sí, para los chavales que empiezan, interesante tener una claro. visión global de la compañía, pero para los que tienen ya una carrera ejecutiva de un tiempo, si no la tienen, el darles esta formación de esa visión sistémica para que entiendan los porqués por qué están haciendo lo que están haciendo. Porque es que Claro. si no, yo me dedico a nada, bien, ¿vale? Pero es que al final los resultados no solamente son la rentabilidad de la compañía, también será el servicio que está dando porque te repercutirá a largo plazo en la rentabilidad. Entonces, yo creo que es fundamental, ¿no? Y las carreras de las personas dentro de la empresa, que son las que darán el buen servicio, las que darán la sostenibilidad de esa rentabilidad. Como bien decías tú, al final son las personas, ¿no? Sí. Yo te diría que hasta, exagerando, pero yo te diría que hasta si hubiera una TI reducida que se pudiera dar en 2, 3 días a toda la compañía. Porque es que Claro. yo a veces me daba la sensación cuando trabajando en la compañía que digo, pero ¿entenderán realmente la gente, o sea, la persona que está en almacén, entiende realmente lo que está aportando al global de la compañía o no? No, esa es una cuestión que el CEO se plantea. Y entonces, si entiende el del almacén en qué consiste una compañía eh, con sus distintas arquitecturas, que hay una parte de procesos, hay una parte de organización. Es decir, llega a entender el sistema, como tú Claro. dices, Claro. yo creo que le dará más sentido al trabajo que está haciendo diariamente, ¿no? Fíjate, déjame comentar un poco sobre esto, Jesús. Se me hace muy interesante y como lo planteas, y créeme que yo coincido totalmente. Nos invitan en algunas ocasiones a dar charlas en las universidades y la reacción de los jóvenes me da a ver precisamente que hay muchas personas como Elizabeth, precisamente, ¿no? Que nos platicaba en el podcast anterior y eso me lleva, ahorita voy a regresar a eso, pero me lleva a una reflexión y es muy importante para la audiencia de este podcast, Jesús, que hay ciertas características de las personas, ya sean jóvenes en etapa media o en etapa madura, que nos unen. Y son las características de esta, fíjate, y tú las has mencionado tácitamente, de esta curiosidad intelectual, de ver no solamente el hoy, sino el mañana, de ver esta mirada estratégica, de ver evidentemente la mirada sistémica, de entender la parte del ser humano dentro de este sistema. O sea, hay varias características que nos unen a los miembros de esta comunidad
que no importa si es joven, está en etapa media o madura de su carrera, realmente coincidimos en ellas, Jesús. Entonces, esa comunidad es la que es más proclive o está más atenta a escuchar precisamente esta mirada sistémica de la organización o un marco de referencia como el de la TEI. Y efectivamente, cuando vamos a cada una de las etapas o algunos de los segmentos de la organización que deben de tomarla, coincido contigo que la más importante es el comité ejecutivo, ¿no? Pero ahí es bien importante entender, y es mucho de lo que abogamos en la metodología, que no es una sola vez, ¿no? Oye, ya te llevé a un team building, nos tomamos de las manos y todos somos hermanos y el lunes volvemos a donde mismo, ¿no? No, sino es un programa de maduración del comité ejecutivo, de ir entendiendo no solamente de entrada a la TEI, sino ir entendiendo en qué etapa del mapa de ruta estamos y cómo nos tenemos que integrar como un ente, como comité ejecutivo. Es de alguna manera no solamente entender el sistema, sino vivir el sistema y de alguna manera madurar como equipo en el mismo. Entonces, lo mismo le va tocando a las diferentes áreas de la empresa, Jesús, pero hay que reconocerlo, y lo que voy a decir es un poco fuerte, hay que reconocerlo que hay una gran parte de la organización que no está interesada en escuchar la parte sistémica porque tiene muchas preocupaciones o muchas temores o muchas, digamos, como restricciones que le permite decir, oye, ¿sabes qué? No me digas nada que ponga en peligro mi posición. No me digas nada que vaya a hacer que gane el de al lado y no gane yo. ¿Me explico? O sea, hay muchas limitantes y muchas restricciones y retos todavía en las organizaciones, Jesús, que seguramente coincidirás donde nos toca, y por eso es la gran parte, una de las razones de ser de esta comunidad, nos toca ir llevando y de alguna manera multiplicando esta convicción de que la empresa es un sistema y que tenemos que trabajar para que no solamente el estado de resultados hoy dé, no solamente, digamos, la evaluación para aquellas que son públicas, hoy de alguna manera dé una noticia positiva, no, tenemos que asegurar que la empresa sea sostenible en todos sentidos en el futuro, sea sostenible la comunidad que impacta, sean sostenibles, digamos, las carreras que se hacen en esa empresa, ver realmente el sistema, no solamente para hacer un proyecto bien, sino ver el sistema que es la empresa para que podamos hacer mejor empresa cada vez, ¿no? No sé qué opinas de esto, Jesús. Pero es que la empresa se está transformando diariamente. O sea, la transformación es algo, hagas o no hagas, se transforma. Claro. Pero es que además hasta porque las creencias en la compañía también se van transformando. Si tú resulta que tienes una mala época de ventas por la razón que es, o bien porque te ha entrado un competidor, eso está afectando a, a- a la parte emocional de la compañía y te va generando unas creencias dentro de la gente que trabaja en la empresa que pueden ser perjudiciales en el largo plazo. Entonces el CEO tiene que estar muy pendiente de esa transformación que aunque no queriéndola, eh, por debajo está ocurriendo. Entonces la transformación siempre pasa. Mira, yo cuando nosotros, a ver, era una empresa familiar, como he comentado antes, bueno, nuestro padre, porque en la empresa somos tres hermanos, los tres hemos estado trabajando en la compañía. Mi padre pues tenía una cultura distinta, una manera de ver las cosas diferente. Cuando nosotros cogemos las riendas de la compañía, hay una transformación también cultural. Empezamos a dar más autonomía y responsabilidad a las personas. Empezamos a hacer que la estructura sea un poco más plana de lo que era. Y yo tengo la convicción, o sea, yo creo en las personas. Yo creo que la mayoría de las personas están por la transformación siempre que vean por parte de la dirección autenticidad. Es decir, lo que no puede ser es... o sea, yo es que soy muy liderazgo humanista. No, o sea, no creo en el liderazgo por objetivos, que por supuesto objetivos tiene que haber, pero tiene que haber un liderazgo humanista y desde la humildad, desde la autenticidad, desde la empatía con la gente que trabaja en la empresa. Entonces, yo creo que desde esa transformación, yo desde luego mi experiencia es que la transformación que nosotros hicimos fue bien recibida
por gran mayoría de las personas que trabajaban con nosotros. Es cierto que otros no cambian. Y esto lo vas a encontrar siempre, pero no por ello vas a renunciar. Totalmente. Es que, a ver, las empresas no es solamente método, las empresas es espontaneidad también y saber resolver. Y es que son fundamentales. Ya te digo que a mí, es que en mi compañía, yo creo que en todas, pero vamos, hablo por la mía, una compañía muy comercial, muy de servicio. O sea, lo que te aporta a las personas no te lo puede aportar ni procesos, ni organización, ni nada de nada. Durante la pandemia, nosotros suministrábamos los kits de diagnóstico, los famosos PCR, los de antígenos, etcétera, etcétera. Fue un caos. O sea, digamos que como venta no fue fenomenal, eso hay que decirlo, pero fue un caos porque los clientes nos llamaban y tal en verano, en agosto. Recuerdo en agosto la gente, sin que nadie le dijera nada, estando de vacaciones, estaba atendiendo a sus clientes. Entonces, la gente es fundamental y la gente, si tú le das cancha, vamos, está con la empresa. Claro. Y fíjate, mencionas, y vamos un poco hacia el cierre de la charla, Jesús, mencionas tres palabras bien importantes. Evidentemente, las personas dentro de la organización, eh, mencionas la espontaneidad, que se me hace algo muy, muy importante, y la autenticidad, ¿no? Y en el programa, y lo hemos hablado en N ocasiones en este podcast y en las charlas en la comunidad, que en realidad la transformación es con, por y para las personas, ¿no? Y estamos más que convencidos de eso, porque decimos con las personas que están dentro del sistema que es la empresa, porque al final de cuentas ellos, los clientes, los accionistas, etcétera, son personas interesadas en ese sistema y para las personas es porque precisamente cada uno desde su rol como stakeholder juega un rol en esa empresa y en el ecosistema o en la comunidad que juega esa empresa, ¿no? Pero al final es el elemento persona la que está ahí. Y si bien tenemos todo este método, y lo voy a poner con el ejemplo de lo que vivimos en el programa del CTOs Working for CTOs, ¿no? O sea, estas conversaciones que hacíamos entre nosotros para que ustedes mismos le aportaran a sus compañeros, le dieran retroalimentación a sus compañeros, fue precisamente buscar esa comunidad, vivir y co-crear en esa comunidad, pero de una manera espontánea, de una manera auténtica, y creo que fuimos testigos del gran valor que se crea haciendo esto, porque lo que no vi yo lo vio alguien más. Y lo que le están aportando me está aportando a mí en mi sistema, en mi programa. Y eso es parte de lo que nosotros creemos mucho con esta comunidad y con el programa, que si bien hay elementos muy duros y metodológicos, etcétera, mencionabas procesos, estrategia digital, hay muchos temas muy, muy de método. Genuinamente creemos que este rol del Chief Transformation Officer, del director general y de esta comunidad de CTOs tiene un componente de interacción y de co-creación y de colaboración entre personas que es muy importante, pero que si no es espontáneo y auténtico no es, ¿no? Entonces, no sé cómo viviste esa parte también tú, Jesús, y un poco hacia el cierre, ¿cuál sería como tu mensaje a la comunidad, tu mensaje final hacia la comunidad? Pero un poco hablemos primero de esto, ¿no? Los feedback que nosotros recibíamos pues eso, cuando nosotros poníamos nuestro proyecto y el feedback que recibíamos de nuestros compañeros, tú veías muchísima generosidad. O sea, la gente muy, muy proclive a ayudarte, a dar su opinión, y además eso enriquece muchísimo. Lo que hay que tener es la mente abierta para recibir, porque no todos, y yo también me incluyo, ¿no? Me cuesta a veces aceptar una opinión contraria a lo que yo opino. Entonces, si tienes la capacidad de tener una mente abierta y recibir los mensajes que los demás te dan, es que es enriquecedor, porque es alucinante cómo cada persona pensamos de manera distinta. O sea, es que además un punto de vista muy distinto y dices, joder, si yo no me había dado cuenta de eso. Entonces, a mí hacer el proyecto dentro del programa me ha parecido fundamental, o sea, muy interesante para aterrizar la metodología. Y el tema de feedback por parte de los compañeros me ha parecido muy enriquecedor el que siga estando en el futuro, quiero decir, Claro. porque me parece interesantísimo.
Y luego, como mensaje, pues yo te diría, a ver, y hablando, como estamos hablando de la TI, yo diría que la TI, a ver, y tampoco quiero hacer propaganda, pero la TI porque es lo que he hecho yo, y habrá otras metodologías. Claro. Pero lo que quiero decir es de que creo que todas las personas, independientemente de que tenga esté muy enfocado en una área funcional, porque le guste el tema de finanzas o porque le guste el tema de producción y quiere trabajar en una compañía o en una organización o una ONG o en todo aquello donde haya una estructura de personas con un objetivo común, el hacer un tipo de tener esta visión sistémica para mí me resulta fundamental para entender cómo allí donde está trabajando, cómo está funcionando y lo que esta persona está aportando al bien común, ¿no? O sea, me parece que tiene una formación muy generalista, ¿no? Yo me considero muy generalista, yo no soy ningún especialista, es decir, yo hice Derecho, entonces yo luego me metí en la compañía pues porque era la empresa familiar, ¿no? Pero yo tal vez por ahí me viene el que sea muy generalista. Me gusta mucho finanzas. Me considero un especialista en finanzas. Y eso. Entonces, bueno, me parece que es una formación fundamental. Y te diré, y luego, y si me centro en el CTO, en el Chief Transformation Officer, me parece que es un puestazo. Sí, Porque me parece que, claro, desde mi perspectiva también, desde mi perspectiva generalista que tengo, porque es que ves la compañía y transformas o eres orquestador de esa transformación de la compañía. Joder, es que me parece buenísimo, ¿no? Y claro. tener esa posibilidad de ver la compañía desde arriba, parece fascinante. Y de hecho decimos que el CTO es la única posición que bien llevada, evidentemente, es la única que logra ver el 360 de la empresa junto con la dirección general, puesto que no tiene el bias o digamos el peso funcional de alguna de las áreas que tienen sus colegas, ¿no? Y bueno, ahí precisamente un poco ya hacia el cierre, Jesús, de mi parte también, coincido 100% contigo del lo valioso y lo enriquecedor de ese trabajo le llamamos nosotros el CTOs, Working for CTOs, que es este trabajo de comunidad eh, dentro de esta comunidad de profesionales de la transformación, que por cierto permanece y tenemos nuestra siguiente sesión el 22 de mayo, pero dices bien, o sea, el input que te puede estar dando una financiera de una industria totalmente diferente o una CTO de Italia o una tecnóloga de Argentina, que de alguna manera te están construyendo y contribuyendo al foco que no habías visto con un método, evidentemente, pero que aporta y construye sin lugar a dudas. Al final de cuentas, este ejercicio, y por ahí veníamos en la conversación, es muy auténtico, es muy espontáneo, es muy entre personas y es precisamente eso con lo que quisiera cerrar. Aquí estamos hablando precisamente de tu enfoque como empresa familiar, como director general, como alumno y miembro alumno del programa y miembro de esta comunidad, que al final del día, pues somos como un testimonio más de este podcast, donde ha estado una Elizabeth, donde han estado roles muy diferentes, pero al final de cuentas de lo que estamos hablando es de las personas que conformamos el sistema que se llama empresa, ¿sí? Y es justo lo que queremos en este podcast, ver que precisamente esta mirada sistémica y esta mirada, le llamabas tú, humanista de la empresa, no es, desde nuestro muy particular punto de vista, no es como nice to have, no es como una perspectiva bonita, una perspectiva interesante. Desde nuestra perspectiva o de nuestra convicción, realmente una transformación empresarial, si no es integral, no lo es. Una transformación, si no es enfocada en con, por y las personas, no lo es. Y en realidad, el devenir de una vida profesional, y ahí quisiera cerrar y aplaudir lo que tú dijiste, y por ahí comenzabas, Jesús, el devenir de una carrera profesional que no aporta valor, que no ayuda, que no acompaña, que no lleva a otros consigo mismo, en realidad creemos nosotros que no es completa. Y en eso te quiero reconocer, Jesús, porque tú desde el día uno hablaste de esos conceptos. Hoy iniciaste el podcast y la charla de esta manera, facilitando, ayudando a otros.
y la generosidad con la que hoy has compartido a tus compañeros de la comunidad es evidencia de eso. Te agradezco muchísimo, Jesús, que hayas participado y que seas un miembro activo de esta comunidad de profesionales de la transformación. No, yo encantado de pertenecer. Me parece que estoy en una comunidad en la cual estoy muy a gusto. Y yo te cerraría un poco mencionar, porque me llamó muchísimo la atención la semana presencial que tuvimos. Claro. El contacto tan humano que tuvimos entre todos, ¿no? Entre todos los compañeros, que me resultó fascinante esa semana. Y desde luego sin personas no hay empresa, eso está clarísimo. Sí. Tienes que tener una estructura, por supuesto, un sistema, pero si las personas no están detrás, ya puedes tener lo que tengas, pero la cosa no funciona. Y quien te saca las cosas y que te diferencia son las personas. Claro, totalmente. Y yo cerraría, Jesús, con una palabra que creo que fue la clave para que esa semana fuera lo que fue. Y es autenticidad. Sí. Si no es auténtico, no es también. Y generosidad. Se veía mucha generosidad entre todos. Sin lugar a dudas, y creo que los diferentes episodios de este podcast lo han generado. He visto la cantidad de comentarios que se han generado en cada uno de ellos cuando los publicamos en LinkedIn o alguna otra de las plataformas. Realmente habla mucho de esta autenticidad y esta generosidad. Y con eso, Jesús, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de Charlas de Transformación y nos vemos a la próxima con más testimonios y más comentarios que nos deben de acompañar y servir en nuestro devenir como líderes de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web beteconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas, sigamos juntos las charlas cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.